En estos días de Semana Santa, podríamos decir que el día viernes, sábado y hoy domingo, se resume el Evangelio con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos quedar en la muerte nada más, no nos podemos quedar en la sepultura nada más, sino el Evangelio es, del principio a fin, se completa con la resurrección. Y es precisamente de ese tema que vamos a hablar ahora. El tema de este mensaje es el poder de la resurrección. En realidad, me he visto un poco atrevido al poder hablar de el poder de la resurrección. Normalmente hablamos de la resurrección, pero esta vez quiero que meditemos en el poder de la resurrección. Y voy a hacer algo que no voy a poder completar. Voy a tratar de explicar algo que yo sé que voy a fracasar en la explicación. Porque el mismo apóstol Pablo no pudo explicar en su totalidad el poder de la resurrección. Pero quiero que veamos unos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de el poder. Y por lo menos, si no vamos a entenderlo todo, porque no se puede entender, porque el poder es inexplicable. Precisamente por eso voy a fracasar en la explicación. Pero vamos a hablar lo que la Biblia nos dice acerca de este poder y cómo el apóstol Pablo trató de explicarnos con palabras específicas lo que es el poder de la resurrección. Y este poder, yo quiero que lo vayamos viendo no solamente en la función histórica de lo que hizo el poder de Dios en Cristo, sino de lo que está haciendo el poder de Dios, el poder de la resurrección en mi vida y en tu vida personal. Eso es lo que quizás nos deje mayor beneficio en este mensaje. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20, son específicamente, pero yo voy a comenzar a leer desde el versículo 15 hasta el 23, para poder tener el contexto. Luego vamos a orar. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, vean, fe y amor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta parte de oraciones es clave acá porque lo que está pasando es que Pablo va a orar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, estas son las peticiones, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál, aquí el versículo que vamos a estudiar, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, quiero poner este pasaje en tus manos y de manera especial ese versículo, Señor, que nos habla, que se concentra en el poder de la resurrección. Queremos que nos des sabiduría para poder captar, entender por lo menos una pequeña parte de todo lo que debemos de entender sobre el poder de la resurrección. Enséñanos, Padre, a andar, a caminar, a vivir la vida cristiana bajo el poder de la resurrección. Te damos las gracias, Padre, y oramos por aquellas personas que para ellos el Evangelio es muerte y sepultura de Cristo. Y ahí se quedaron. Pero te pedimos, Padre,
que este día puedan entender el mensaje del Evangelio de resurrección y por eso también que ellos puedan vivir nuevamente, que pasen de las tinieblas a la luz y que les des la oportunidad, Señor, de a través de este mensaje que puedan ver la necesidad de que una persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerta y necesita una resurrección espiritual, ser vivificado en su vida. Eso es nuestro anhelo, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver los efectos de este poder. Vamos a comenzar hablando acerca de algo más práctico, los efectos del poder en nosotros, cosas que no entendemos, pero que sucedieron. A veces luego las explicamos a través de palabras religiosas, palabras bíblicas, pero tampoco la entendemos, pero eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que usamos. Pero cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, la persona cambia su manera de ser. O sea, hay algo que sucede en la vida de una persona que recibe a Cristo. No estamos hablando de un cambio de religión, no estamos hablando de un cambio solamente de pensamiento, no, es un cambio de naturaleza. Algo pasa dentro del ser de una persona que dice, sí, yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz para darme el perdón de mis pecados, que fue sepultado y resucitó para darnos una vida nueva a cada uno de nosotros. Entonces, claro, esto solo se puede ver si y solo si ha habido una verdadera conversión en la persona que hizo una confesión de fe. Porque puede ser un cambio religioso y eso no cambia a nadie, no transforma a nadie. Pero estamos hablando, y este mensaje yo lo quiero dirigir a la gente que tiene fe, a la gente que quiere cambiar, aquellos hermanos que realmente andan buscando la manera de agradar al Señor en sus vidas. O sea, para ustedes es, si tú no tienes fe, no tienes desafíos, si tú crees que estás bien como estás, pues a lo mejor acomódate por ahí porque este mensaje no es para ti. Es para los que realmente quieren buscar y hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Una verdadera transformación sucede en la vida de una persona que recibe a Cristo. Cuando el poder del Espíritu Santo llega a nuestro ser, comienza el Señor a hacer una obra de cambio. Imagínense, nuestra perspectiva de pensamiento cambia. No es una intención, es algo que yo me quedo nada más atestiguando. Me doy cuenta de que está sucediendo. En la Biblia dice que las personas que no tienen a Cristo tienen un velo en sus ojos. Y luego dice que los que tenemos a Cristo ha sido quitado el velo. O sea, nuestros ojos fueron abiertos. Estamos hablando espiritualmente. Y es lo que sucede. Cosas que antes no veíamos, ahora las vemos con claridad. Y yo decía, cuando yo recibí a Cristo, ¿cómo es que antes yo no veía esto? Algo había en mis ojos que impedía que yo lo entendiera. Pero viene una vida transformada y viene también una manera de ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente de como antes lo veía. O sea, está sucediendo un nuevo ser, está naciendo dentro de mí y ese nuevo ser es la naturaleza espiritual que está desarrollándose en mí y la presencia del Espíritu Santo. Es una cosa impresionante y es un privilegio no merecido, pero es una decisión que el Señor tomó, que a todos aquellos que reciben a Cristo en el periodo de la gracia, el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, automáticamente tenemos nuevos valores. Tenemos nuevas cosas. Habían cosas que yo antes hacía y me deleitaba en ellas, pero de repente perdí totalmente el interés en hacerlo. Dice, no me interesa ya. Mejor me entusiasma más hacer esto, leer la Biblia, orar y estar con los hermanos. Y las demás cosas pasaron a tercero, cuarto, quinto y al final ya ni las hacía. Entonces, nuevos valores vienen a tu vida. Pero ¿qué poder se está desarrollando allá adentro? Nuevas amistades. Hay amistades que perdieron su interés también y las vamos relegando y nuevas amistades van llegando a nuestra vida. Malos hábitos se van, nuevos hábitos van llegando, una nueva y hermosa vida se está desarrollando en nuestra vida
en base a la relación que tenemos con Dios y por medio de la comunión con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, pero ¿qué es lo que está generando estos cambios dentro de mí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estoy cambiando? Y a veces somos testigos del cambio, pero no lo entendemos. ¿Por qué tantos cambios están pasando en nuestra vida? Obviamente se ha desatado un poder espiritual dentro de mí que yo no entiendo, ni podría explicarlo, pero estoy viendo cambios en mi vida. Esto sucede en una persona que realmente ha puesto su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando creemos realmente en Cristo, que Él murió por nuestros pecados, este cambio es una realidad. La Biblia le llama regeneración espiritual y la hace el Espíritu Santo. Entonces, para que la regeneración se dé, es necesario que un poder se desarrolle dentro de nosotros. Y no solo en mí, sino en miles de personas, millones de personas que reciben a Cristo. Esos cambios vienen y se desarrollan. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, entonces un poder se libera, se desarrolla dentro de nosotros. Y es el poder espiritual que ha llegado para poder vencer la carne, para que nosotros tengamos un nuevo estilo de vida. Y la presencia del Espíritu Santo es tan poderosa, tan fuerte, que el viejo hombre prácticamente va quedando atrás y nosotros vamos adelante, vamos adelante. Si esto no ha pasado en tu vida, preocúpate, porque esto es lo más natural en una persona cristiana. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. No es fácil de explicar, pero sí de entenderlo, en el sentido de que yo sé que me ha pasado y yo soy un testigo de esos cambios en mi vida, aunque no lo puedo explicar, pero sí sé que eso es así. Ahora, el poder solamente se libera por fe. No estamos hablando de que esto es para entenderlo con mi mente, para razonarlo. No, esto es solamente para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Ahora, ¿por qué ese poder? Bueno, el Señor quiere, en primer lugar, que entiendas que por medio de la fe, el poder de Dios se extiende, se desarrolla, se manifiesta el poder. Y por eso Dios pide que en oración lo podamos, tal vez no entender, pero practicarlo, desarrollarlo, permitir por fe que se haga y que esto sea algo normal en nuestra vida cotidiana, un poder transformador, que podamos vivir bajo este poder de la resurrección. ¿Ok? Vamos con el primer punto entonces. Eso fue la introducción, explicándoles que ese poder está en nosotros y comenzó a desarrollarse y ahí está. Entonces, vamos a ver el contexto de estos versículos que acabamos de ver. El versículo que nos interesa es el siguiente. Ahí el versículo 19 dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. De eso venimos hablando. Según la operación del poder de su fuerza. En unos opera el poder de su fuerza más fuerte, en otros menos, dependiendo de la fe que tengan y el deseo que tengan de hacer la voluntad de Dios en su vida. La pregunta es, ¿quieres tú que el poder de Dios se manifieste grandemente en ti? Espero que la respuesta sea sí. Sí, hermano, yo quisiera. Pues ahora vamos a ver cómo podemos por fe dejar que el Espíritu Santo tenga control de nuestra vida y que el poder, ese poder que dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio, que seamos capaces de hacer cosas, de que el poder de Dios se libere, se desarrolle y que podamos ver las evidencias del cambio. Entonces, Pablo, en este contexto del versículo 19, Pablo está orando, está haciendo una oración y escribió la oración. Y él está orando por 4 cosas. La primera dice que él ora para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento
de él. Primera petición que hace por los hermanos de Éfeso y para todos aquellos que creemos es que Dios nos permita conocerle más a Dios, a Cristo. Esa es la primera petición que se hace por medio del estudio de la palabra, conocerle más. Número 2, y obedeciéndole. Número 2, para que entiendan la esperanza a la que Él nos ha llamado. O sea, para que podamos entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar y que desde ya podamos comenzar a vivir ese estilo de vida. Número 3, dice, para que entiendan también, y esto es interesante, las riquezas de la gloria de su herencia para con los santos. Hablamos la vez pasada acerca de la herencia que tenemos en Cristo. Y entonces dice Pablo, yo estoy orando para que ustedes entiendan la herencia, la calidad de herencia, la gloriosa, las riquezas de la gloria de su herencia. Entonces, ahí van 3 peticiones. Y la cuarta es precisamente la que yo quiero hacer énfasis en esta oportunidad. Dice, para que entendiéramos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No estamos hablando de un poder allá manifestado en milagros del cielo. No. En ti, en tu corazón, en tu vida. Para con nosotros los que creemos, los que tienen fe. Por eso dije, es para los que tienen fe. Según, o sea, de acuerdo a la operación del poder de su fuerza. Ahora, yo no he visto en la Biblia un versículo más poderoso hablando de poder, hablando de potencia, hablando de una operación, hablando de energía, que este versículo 19 del libro de Efesios. Vamos a analizar así rápidamente las palabras de este versículo. La traducción, me imagino yo que este versículo fue un dolor de cabeza para los que estaban traduciendo la Biblia del griego al español. Dice el texto, para que entendiéramos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Imagínense, está hablando del poder. Pero antes de mencionar la palabra poder, menciona 2 calificativos, porque uno no es suficiente. Y aún con 2 no lo vamos a lograr entender plenamente. Dice, para que entendamos qué. Pudo haber dicho Pablo, para que entiendan su poder, y ya. Pero no, él dijo, para que entiendan cuál es la supereminente. Ese es el primer calificativo. Segundo, grandeza. ¿De qué? De su poder. ¿Cómo él escoge 2 calificativos para poder describir ese poder? Y luego dice, según la operación del poder de su fuerza. Entonces está hablando de supereminente, de grandeza, de poder, de operación, de poder y de fuerza. Aquí se traducen 2 palabras poder que son diferentes. Estamos hablando de un derroche de poder en este versículo increíble. Pero veamos qué significa cada una de estas palabras. Primero, supereminente. Supereminente significa lanzar más allá. O sea, estamos hablando de superabundante. O sea, tú y yo no tenemos la energía suficiente para poder hacer lo que me corresponde. No. Dios te ha dado el poder a ti para que tú hagas más allá de lo que tú te imaginas. O sea, es supereminente. Estamos hablando de superabundante. No es un poder justo como para vencer al enemigo y ya, quedaste agotado porque se te acabó el poder. No, tienes suficiente poder. Hay allí un poder en potencia, por decirlo así, suficiente para vencer todos tus pecados, para vencer la naturaleza pecaminosa, para hacerla morir, para poder vivir la vida cristiana, para hacerle frente al enemigo, para vencer este mundo y todavía te sobra, porque es demasiado poder el que está en ti. Eso es lo que está diciendo esta. Es superabundante. No es que te abunda un poquitito, no, es superabundante. No es correcto que la persona cuando está en problemas y en dificultad dice, es que ya no puedo. Es que ya no aguanto. ¿Y dónde está el superabundante poder? Superabundante. Hay suficiente poder. Ok, vamos a ver la segunda palabra. Grandeza.
Aquí la palabra es magnitud. O sea, aquí también se usa en el griego esta palabra grandeza, es mega. La palabra mega ahora se usa como una medida, pero se usa megatrones, megabytes, mega no sé qué, pero estamos hablando de algo grande. Imagínense, superabundante ya es bastante. Y si al superabundante lo multiplicas por grandeza, que es magnitud, no, estamos hablando que el Señor no se limitó a poner poder dentro de nosotros. Ahí está el poder presente en la vida, en la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Poder de Dios manifestado ahí adentro de nosotros. Ahí está. Entonces, usamos dos calificativos, superabundante y mega. Podríamos decir mega superabundante. Y aún así se queda corto Pablo con las palabras. Y luego dice poder. Esta es la primera palabra que aparece ahí en el versículo que se refiere a poder. Esta palabra griega es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Y significa lo siguiente. Es un poder milagroso. O sea, es una maravilla. Es un milagro. ¿Qué queremos decir con esto? Que tú y yo no tenemos, por medio del Espíritu Santo, un poder natural, no. Tenemos un poder dentro de nosotros sobrenatural, porque estamos hablando de que dunamis tiene un origen divino. El poder que estamos hablando tiene un origen divino. No estamos hablando de un poder que tiene la química, que con una pólvora y todo estalla. No estamos hablando de un poder que tienen los átomos, de una energía atómica. No estamos hablando de ningún otro tipo de poder, sino un poder divino. ¿Cuál es la especialidad del poder divino? Es actuar sobre las leyes de la naturaleza, de manera que las mismas leyes de la naturaleza son transformadas y cambiadas cuando el poder de Dios se manifiesta. Y hace que lo que conocemos como milagros o maravillas. Un milagro no se puede explicar por medio de las leyes de la naturaleza, porque un milagro se define como el poder de Dios actuando sobre las mismas leyes. Y entonces, si un poder superior a lo que nosotros entendemos actúa, no lo podemos explicar. Entonces, estamos hablando precisamente de esto. Un milagro es la acción de un poder sobrenatural o divino que no puede darse ningún tipo de explicación por medio de las leyes de la naturaleza. Así que nadie trate de explicar cómo es que cayeron los muros de Jericó, nadie trate de explicar cómo el mar se abrió, no es que vino un viento y entonces, no se puede explicar los milagros. Aquel que trate de explicar un milagro y que diga que explicó el milagro es mentira, porque no se pueden explicar los milagros. Entonces, estamos hablando de un poder que se desata por fe y se entiende por fe y actúa bajo la fe. Por lo tanto, el entendimiento y la razón no están presentes, aunque son testigos de lo que está pasando y aún con sorpresa, porque ¿cómo fue esto? No sabemos cómo fue. ¿Cómo entró Jesús a donde estaban todos los discípulos? No se puede entender cómo entró, porque él tenía un cuerpo perfecto y entró. Un poder especial que Dios le tiene a un cuerpo glorificado. Tienen poder. Ya nosotros tenemos poder, pero nos hace falta liderar ese poder, permitir que el Espíritu Santo lo aplique al área de nuestra vida. Entonces, este poder se desata por fe. ¿Y qué es fe? Creer lo que dice la Biblia. No es generar fe, no. Ahorita voy a ver cómo yo genero fe. Voy a pensar que hay una caja allá y voy a comenzar a pensar que esa caja va a comenzar a levantarse, a levitar esa caja. Y se va a levantar y cuando ya esté como a unos 100 metros la voy a hacer estallar. No estamos hablando de ese poder. Estamos hablando de un poder capaz de someter tu alma, tu espíritu y tu mente a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y eso desata el poder de Dios. Estamos hablando de cómo canalizar el poder para hacer la voluntad de Dios, no para impresionar. Jesucristo no vino a impresionar a nadie.
Él no vino a despilfarrar el poder para impresionar. Él vino a salvar los que se habían perdido. Entonces, otra palabra que aparece por acá es operación. Operación, cuando dice según la operación del poder de su fuerza. Entonces, la palabra operación, la transliteración de esta palabra es energía, que significa energía. Entonces, según la energía. Pero mira qué palabra es la que está usando Pablo para poder explicar el poder del cual se refiere este texto. El poder es una energía, es una energía. Y esto es la habilidad inherente, esta es la definición, la habilidad inherente quiere decir que la tiene la persona en Cristo. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo ahí. Es el espíritu de poder, la habilidad inherente de poder realizar una actividad. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tienes la energía suficiente para poder hacerlo. Tienes una superabundante y mega energía dentro de ti para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no entiende cuando nosotros no hacemos su voluntad. Porque la podemos hacer. Es que no puedo. ¿Cómo es que no puedes con tanto poder? Es como que te rindas delante de una hormiga que dice, no la puedo vencer a la hormiguita que está allí. Sí la puedes vencer, tienes suficiente poder para vencerla. Y luego la segunda palabra que aparece de poder, cuando dice el pasaje, según la operación del poder de la fuerza. Entonces, ese poder, esta segunda palabra, esta significa la habilidad. Es la habilidad inherente que está allí. Entonces, la energía es la eficiencia y la habilidad es como esa energía puesta en práctica, el poder para poder desarrollarlo. Y al final, la palabra fuerza, que dice, fuerza se dice de la fuerza de Dios otorgada a los creyentes, indicándose con una frase, el poder de su fuerza, la fuerza dada mediante el poder. O sea, puedes hacerlo, pero necesitas una fuerza, y esa fuerza es la que viene como consecuencia del poder de Dios que tienes ahí adentro. Es dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida y que el poder que Él tiene, que se manifieste en nosotros. Para poder entender, yo he usado otras palabritas ahí para poder armar este mismo versículo, pero con otras palabras. Diría así, para que entendiéramos cuál es el mega superabundante poder milagroso para con nosotros los creyentes, según la energía del poder que tenemos que proviene de su fuerza. O sea, esa es otra manera de decir el mismo versículo. Pero aún, como les dije, aún Pablo escogiendo esas palabras en griego que es tan amplio, aún así uno dice, pero ¿cómo es? Lo que podemos resumir de esto es que tenemos todo el recurso para obedecer la voluntad de Dios. Eso podríamos decir, aunque no entiendo todo el poder, pero tú puedes. No digas que no puedes, tú sí puedes hacerlo. Puedes, porque Dios nos ha dado ese poder. El Señor ha hecho que este poder que estamos describiendo habite en ti por medio del Espíritu Santo. Está disponible para los cristianos que creen, porque recuerden, este poder se libera por fe. Que podamos vencer los apetitos de la carne, para que podamos vencer los valores de este mundo y abracemos los valores bíblicos. Ese poder nos ayuda a nosotros para vencer o destruir los ataques del enemigo. Este poder nos ayuda a nosotros para vencer todas nuestras debilidades, todas nuestras frustraciones. Hay muchas cosas que te pasaron cuando eras niño, que te hicieron o que tú hiciste y que te frustraste y que te traumaste y todo eso. Pero es injusto que sigas viviendo tu vida hoy con los traumas de niño. ¿Por qué? Porque tienes un poder tan grande como para poder salir adelante y ya no vivas tu mente de niño desarrollada en un cuerpo de adulto, porque el poder que Dios nos ha dado nos libera por completo de tus fracasos y de todo lo que había en el pasado.
No vivas en el pasado, en el cuerpo del presente, sino deja que el presente, que el poder que Dios te ha dado a ti, que se desarrolle. Y tú tienes todas las capacidades para poder vencer ahora. Así que tu mente no esté pensando, es que esto me pasó. No importa lo que haya pasado, aunque te acuerdes o no te acuerdes. Lo importante es que Cristo te ha salvado, que el Espíritu Santo está en ti y que tienes un poder increíble, un superabundante, un mega superabundante poder allí para poder salir adelante. Y tienes la fuerza necesaria para poder hacerlo. Aunque tú te veas tus brazos que no tienes fuerza física, porque pues nuestras armas no son carnales, sino espirituales. El poder de Dios es demasiado extraordinario, es indescriptible como para que nosotros lo podamos entender, pero lo podemos usar. Es lo que Dios nos dice. Ahora, ya vemos ese poder que está ahí grande. Ahora dice la Biblia en el versículo 20 y versículo 23, vamos a leerlo. Dice 20 y 23, vamos a leer este texto. Dice, leamos el 19 nuevamente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual, ahora dice, la cual operó en Cristo. O sea, este poder que hemos tratado de explicar, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese poder llevó a Jesucristo a la cima y lo llevó a la victoria total. Y ese poder lo levantó, lo resucitó. Ahora nosotros decimos, sí, Jesús resucitó y ya. Pero no nos damos cuenta que ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos y que le dio una victoria tal que lo puso sobre toda autoridad y va a poner a sus enemigos bajo sus pies, estamos hablando de un poder que nadie tiene en este mundo. Ni el mismo Satanás tiene el poder que nosotros tenemos para poder tener victorias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese mismo poder dice que Jesucristo hizo todo eso con ese poder, hasta los lugares celestiales. Qué difícil, imagínense el poder de la resurrección que tiene Dios. Ese poder, ¿saben qué va a hacer? Cuando Jesucristo venga en el rapto, personas que murieron hace miles de años y que creyeron en Cristo, van a ser resucitadas. ¿Cómo? Bueno, hablemos de los que murieron hace 100 años, que ya hasta sus restos los sacaron del cementerio y se hicieron polvo, ya desaparecieron prácticamente. Quizás llovió y la lluvia del cementerio se llevó el polvo de estos muertos y se regó por todas partes. El poder de la resurrección es tal que Dios recoge el polvo y los une y le da un cuerpo perfecto y se lo da a la persona que creyó en Cristo. Eso es poderoso. ¿Qué máquina puede hacer eso? ¿Qué el hombre jamás podría hacer algo similar? Y dice que los muertos que tenía el mar los va a devolver, y los muertos, si alguien se lo comió un tiburón y lo digirió el tiburón y se volvió en energía, no importa, Dios lo va a recuperar ese cuerpo. Es un poder increíble, no tenemos idea de cómo va a operar este poder. Y ese poder es el poder de la resurrección. Ese poder es el que estamos hablando ahora. Es un poder que es capaz de hacer la voluntad, para que nos ha dado Dios suficiente poder para que hagamos la voluntad de Dios. Dios quiere transformar nuestras vidas de esa manera. Entonces, dice la Biblia que lo resucitó de los muertos. Este poder, este mismo poder que está para los creyentes, ese mismo poder. Y lo sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuando Jesucristo vino y le dijo a sus discípulos después del resucitado, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Imagínense, todo poder se le dio a Dios. Estamos hablando del poder para que ustedes hagan discípulos, para que ustedes evangelicen,
pero es que me da miedo hablarle de Cristo, es que me da miedo identificarme con Cristo, no eres ni tan siquiera capaz de bautizarte. Imagínate, no tienes ni el valor ni el poder de bautizar, de obedecer al Señor. Si Él te ha dado todo poder, no eres capaz de vencer un pecado pequeñito, el de la mentira o otro pecadito ahí, no puedes, eres incapaz. ¿Por qué? Por falta de fe. Dios quiere que opere el poder de Dios en tu vida. Hay muchas personas que han sido llamadas al ministerio, pero no tienen poder para ejecutar, para obedecer ese llamado. Todavía están agarrados de un brazo del mundo y el otro brazo del Señor, y ahí están cuando Dios te ha llamado 100% al ministerio. Cuando Dios te ha llamado para obedecer la palabra, para entregar tu vida a Él. Pero todavía estás con los deseos del mundo y los deseos espirituales, y ahí estás luchando a veces por un lado, a veces por el otro. Pero Dios quiere que ese poder te libere por completo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es poder. Es poder. Dice la Biblia que lo compara a un martillo, a un yunque, a un mazo. Que dice que es un martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra, es poderosa, poderosa en Dios para destruir fortalezas espirituales que el enemigo haya hecho. Tercer lugar, sin resurrección no hay salvación. Podríamos decir, sin el poder de la resurrección no hay transformación. Por eso la cizaña se parece mucho al trigo. Hay hermanos que están en las iglesias, pero que no son creyentes. Se parece mucho, parece casi igual, pero no lo es. Sin resurrección no hay salvación. Sin el poder de la resurrección no hay transformación. La resurrección es la consumación del evangelio. Si nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo y celebramos este día domingo la resurrección, ¿es por qué? Porque Cristo vive. Y como Cristo vive, nosotros también debemos de andar en vida nueva. Es lo que nos enseña la palabra en el libro de Romanos capítulo 6. Y dice el texto, además os declaro, hermanos, y aquí el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conforme las Escrituras. Ahora, pero muchos cristianos viven como Jesucristo solo murió y sepultado. No ha resucitado. Entonces viven encerrados en sus pecados. Viven y están metidos. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene sentido. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces nuestra predicación tampoco no vale la pena. No prediques la Biblia, no le enseñes a nadie, les estás echando a perder el tiempo. ¿Por qué? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No tiene sentido compartirle de Cristo a una persona si Cristo no resucitó. Entonces, predicando, estamos teniendo un mensaje sin esperanza. Pero veamos qué pasa. Si Cristo no ha resucitado y tú estás viviendo una vida en pecado, entonces dice la Biblia que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 17. Si sigues en tus pecados es porque para ti Jesucristo murió y fue sepultado, pero todavía no ha resucitado en tu vida. Tú necesitas tener a un Cristo resucitado para que vivifiques tu vida espiritual. Los que murieron creyendo en Cristo y Cristo no resucitó, en realidad no se fueron allá al seno de Abraham, sino que se fueron directamente al infierno, si no resucitó Jesucristo. Y es lo que va a pasar si en muchos cristianos que dicen que creen en Cristo, pero creen que Él vino, que Él discipuló, que Él enseñó muchas cosas, y creen también que Él murió en la cruz y creen que Él lo sepultaron. Pero pregunto, ¿crees que Él resucitó? ¿Y que el poder de la resurrección también está impactando tu vida?
Dice Pablo que si nosotros vivimos una vida con un Cristo que no ha resucitado, o que no va a resucitar, o que no resucitó, dice, somos los cristianos que damos más lástima porque estamos viviendo una vida engañada. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Si Cristo no resucita, no hay esperanza, no hay nada. Damos vergüenza, damos lástima, porque estamos creyendo algo que no es. Por eso, la pregunta es, ¿crees que Cristo resucitó? Si no, dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es lo que dice el Señor a través de Pablo. Pero la buena noticia es que para los que hemos creído en Cristo, para nosotros Cristo no solo estuvo vivo, sino murió, fue sepultado y resucitó. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Cristo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. Dice que así como en Adán todos murieron, en Cristo todos son vivificados. Y pregunto, ¿estás tú vivificado? ¿Vives una vida realmente dirigida y transformada y está dando evidencias de un poder de Dios que está transformándote? Porque en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero si tú sigues viviendo tu vida dentro de la iglesia, a lo mejor hasta tu familia quizás es cristiana, pero tú estás allí como aletargado, como que sí eres cristiano, te reúnes, te conectas, pero no está pasando nada en tu vida. El poder de Dios está allí congelado y no te está cambiando tu vida. Esto es triste. Hay un orden en la resurrección. Dice Pablo que el orden es el siguiente. Primero, Cristo, porque Él es las primicias. ¿Qué significa? Pero alguien dice, pero es que en el Antiguo Testamento resucitaron unos. Y también cuando Él murió, también resucitaron unos que se abrieron los sepulcros y resucitaron. Pero el único que resucitó para no volver a ver la muerte es Cristo. Él es las primicias de la resurrección. De ahí todos volvieron a morir. Entonces no estamos hablando de resucitar y ya, sino resucitar para una vida eterna. Y eso es lo que Cristo es, las primicias de la resurrección. Luego hay una resurrección que en la Biblia se llama la primera resurrección. La primera resurrección se desarrolla en 2 etapas. La primera es en el rapto, donde los muertos en Cristo resucitan primero. Y nosotros que estemos vivos no vamos a ser resucitados, sino que vamos a ser transformados. Por eso hablan del arrebatamiento, transformados. Y la segunda parte de la primera resurrección, que es para vida, es al final de la tribulación. Con los que han muerto en Cristo durante la tribulación, Jesucristo los va a resucitar para que entren al milenio. Esa es la resurrección, la primera resurrección que se conoce como para vida. Pero hay una segunda resurrección que es para muerte. Todas las personas que murieron sin Cristo, desde Adán hasta la fecha, todos esos Dios los va a resucitar. O sea, todo el mundo va a resucitar, todos, nada más que unos para vida y otros para muerte. Y esos que resucitan, que no creyeron en Cristo y se murieron, que creyeron en ídolos, que creyeron en imágenes, que creyeron en cualquier otra cosa, o no creyeron nada, que eran ateos, todos esos van a resucitar un día también. Y van a ser llevados al tribunal, al gran trono blanco. Y eso es un juicio. Y ahí van a ser condenados por la eternidad. Por eso ellos van a resucitar para muerte. O sea, van a resucitar y se les van a dar sus cuerpos y lanzados al lago de fuego. Y ahí va a ser un castigo eterno, que a ese se le conoce como la muerte segunda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no andas en el poder de la resurrección? ¿Por qué tu vida no está cambiando?
Dice, ¿sabes qué dice Pablo? Ahí en 1 Corintios 15, 33 y 34 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Como quien dice, entre ustedes hay algunos hermanos, supuestos hermanos, que dicen que son, pero no lo son, dice Pablo. No, hay algunos que no conocen a Dios, conocen su religión, conocen quizás pasajes de la Biblia y esto y lo otro, pero si tu vida no está siendo transformada, no está siendo cambiada y guiada por el poder del Espíritu Santo, para vergüenza vuestra lo digo. Vergüenza, ¿por qué? Porque los tienen ahí cerca y no son convertidos. Estás pensando en transformar el mundo y no has transformado a un miembro de tu familia. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo, porque algunos, teniendo tremendo poder, no está disponible para ellos. Todos los que hemos creído en Cristo, por fe, se ha liberado un poder que está transformando y perfeccionando nuestro ser. Nosotros debemos de ser mejores cristianos ahora que hace un mes, que hace 2 meses, que hace 3 meses. Debemos de estar mejorando. Pero si tu vida va para atrás, entonces evalúa, analízate. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Dios dice que tenemos súper abundante, mega poder dentro de nosotros para hacer su voluntad. ¿Estás dispuesto a usar este poder para su voluntad? Y dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó con un propósito, para que nosotros andemos en vida nueva, una nueva manera de vivir. Y damos las gracias a Dios porque sí resucitó, porque Cristo resucitó, y eso es lo que celebramos ahora. Pero el celebrar que Cristo resucitó, eso afecta mi vida. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, yo no puedo seguir viviendo bajo mis pecados, bajo mis complejos y traumas. Yo tengo que también liberarme de todas esas cosas. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en vida nueva. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dejado estos pasajes desafiantes, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a permitir que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida y que sea Él quien nos permite obedecer tu palabra, hacer tu palabra. Hay muchas cosas que podemos hacer en el reino de Dios, y ese poder que tú nos has dejado es para establecer el reino de Dios en la tierra. Hay muchos recursos que hace falta, sí, pero con ese poder va a sobreabundar. Hay mucho pecado todavía presente, pero con ese poder se va a morir, para que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos alcanzar los objetivos que tú mismo nos has trazado. Bendice nuestras vidas. Y oramos por aquellos, Padre, que están ahí con nosotros, pero que no son de nosotros, para que tú toques sus corazones y para que tú les hables claramente y que experimenten una verdadera conversión en sus vidas. Padre, gracias te damos porque Cristo resucitó y nos da la capacidad para que nosotros podamos andar bajo el poder de la resurrección. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y gracias porque un día tú vas a levantar a todos aquellos que murieron en Cristo. Y un día, Señor, vamos a ver sus cuerpos glorificados y vamos a gozarnos juntamente, Señor, con estos hermanos. Gracias te damos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pedimos estas cosas.